Hay momentos en la vida política de un país en los que no se está discutiendo una ideología, ni siquiera un programa. Se está discutiendo algo más básico, la coherencia. Cuando las reglas cambian a mitad del camino, cuando ciertos nombres son sacados del juego sin una explicación clara, cuando las decisiones no se sienten jurídicas, sino estratégicas. No estamos ante un simple trámite institucional. Estamos ante una señal de cómo funciona realmente el poder. Porque en política pocas cosas son casuales. Las exclusiones, los silencios oportunos, las jugadas que se hacen en nombre de la legalidad pero que benefician a unos y perjudican a otros, suelen tener una lógica muy concreta. No se trata solo de quién entra o quién sale, se trata de qué tipo de política se premia y cuál se intenta neutralizar. En estas coyunturas aparece algo interesante. Personas que no construyeron procesos, que no asumieron costos cuando era incómodo hacerlo, que no estuvieron cuando defender ciertas causas no daba votos. De pronto aparecen como grandes referentes, hablan de unidad, de futuro, de país. Esto no es nuevo. Lo nuevo es la velocidad con la que se pretende que olvidemos. Por eso vale la pena detenerse un momento y poner un criterio sobre la mesa para evaluar con honestidad un criterio sencillo. ¿Quién ha sido coherente cuando no convenía? ¿Quién sostuvo posiciones cuando eso implicaba persecución, estigmatización o aislamiento? ¿Quién ha mantenido una línea ética incluso cuando eso significó perder apoyos? Ahí es donde se separan dos tipos de actores. Los que se mueven según el viento y los que caminan con convicciones, incluso cuando el terreno es adverso. Y en ese análisis, no en las simpatías ni en el fanatismo, donde nombres como el de Iván Cepeda adquieren sentido, no como figura perfecta, no como salvador, sino como alguien cuya trayectoria resiste una pregunta clave. ¿Ha sido coherente a lo largo del tiempo? Defensa de derechos humanos cuando hacerlo era peligroso. Constancia en las causas cuando no daba réditos electorales. Una línea política reconocible, no improvisada según la coyuntura. Eso no obliga a nadie a votar por nadie, pero sí obliga, al menos, a comparar con honestidad. Porque cuando se intenta sacar del camino a quienes representan procesos incómodos, no siempre se busca fortalecer la democracia. Muchas veces se busca administrarla. Y ahí viene la parte que nos incluye a todos. Nada de esto funciona sin una ciudadanía que observe, que recuerde, que conecte trayectorias con decisiones. El poder apuesta a algo muy simple, a que aceptemos como normal lo que debería incomodarnos. Esto no es un llamado a alinearse, es un llamado a no dejarse usar, a entender que en ciertos momentos históricos no elegir también es elegir y que la neutralidad frente a las maniobras del poder suele favorecer siempre a los mismos. La pregunta es: ¿quién ha sido coherente cuando hablar costaba? Y esa pregunta, en esta coyuntura, no deberíamos esquivarla. JF sin vendas. Ver, pensar, cuestionar. Si te gustó y te parece interesante el video, te invito a suscribirte, a seguirnos, a darle like, a comentar y a compartir para que llegue a más personas interesadas en el tema.